¿Cómo están, amigos? El Señor les bendiga. Les saluda el pastor Mauricio Pérez y estamos nuevamente en este ciclo de reflexiones. Y estos días escuchaba una argumentación de un pastor hablando de los barbijos, los tapabocas, las mascarillas, y él los asociaba con la marca de la bestia. Y él decía en una predicación bastante cuestionable, ¿no?, de que aún los niños iban a ser marcados por la bestia en el periodo de la gran tribulación, ¿cierto? Apocalipsis capítulo 13 nos hablaba él acerca de estas cosas. Y yo me quedé pensando, me quedé meditando en esto y quise hacer una reflexión al respecto. Dice Apocalipsis capítulo 13, hablando de la segunda bestia, hablando del falso profeta, Apocalipsis 13, versículo 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Él tomaba este pasaje y decía, los niños también van a ser marcados por la bestia. Los niños también, a partir de los 2 años en adelante, decía él, no sé de dónde saca los 2 años, la verdad que no lo puedo entender, porque no había un argumento allí convincente, salvo una profecía, una visión que un conocido había tenido, que para él era una persona muy seria, pero nada con base bíblica. A ver, particularmente creo que nuestra única fuente de autoridad y doctrina es la palabra de Dios. Es decir, ninguna visión, profecía, por más de alguien serio que haya tenido o que haya visto, no tiene ninguna relevancia. Si la tuvo o no la tuvo, eso no lo vamos a discutir, pero a la hora de la fe, a la hora de en qué basamos nosotros nuestra creencia, no tiene ninguna importancia, no tiene ningún sentido. Y para nosotros como iglesia, como congregación, la única fuente de autoridad es la palabra de Dios. Por tanto, si no está en la palabra de Dios, no importa los sueños, no importa las visiones, no importa las profecías, no importa la tradición, no importa absolutamente nada. La Biblia es nuestra única fuente de autoridad. Pero él, dentro de la argumentación, se refería a este pasaje que acabamos de leer. Y yo me quedé pensando y me quedé meditando en ello y quise hacer una respuesta. Busqué este pasaje en el texto griego, es decir, porque esta es la versión Reina Valera 1960. Busqué otras traducciones, leí varias traducciones y busqué también el texto griego para ver qué palabras se utilizan aquí. Porque él decía que, y hacía que a todos, pequeños, y él decía, ve, ahí dice los niños, pequeños y grandes. Pero busqué esta palabra, busqué este texto. Y literalmente la palabra que se utiliza allí para pequeños es la palabra griega mikros, de donde viene micro, algo pequeño, algo en pequeña cantidad. Y dice el texto griego, en la interpretación, ¿cierto?, de la palabra mikros, figuradamente significa pequeño en dignidad. Es decir, que cuando el texto dice aquí, y hacía que a todos, pequeños y grandes, se refiere a gente común y corriente, los don nadie de la vida, y gente famosa, gente importante, gente pudiente. Esa es la idea. Es decir, gente que uno ni sabe de su existencia y otras personas que están encumbradas o que son famosas. Eso es lo que quiere decir el texto, porque está haciendo un contraste. Pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. El texto de ninguna manera está hablando de niños. De ninguna manera. Yo quiero dar una respuesta como pastor justamente a estos argumentos. Aquí el texto de ninguna manera está hablando de niños, porque la palabra griega es mikros, figuradamente pequeño en dignidad, no niños. Miren, Mateo capítulo 19, versículo 14, un texto que sí habla de los niños, dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. En primer lugar, la Biblia está diciendo claramente que a los niños les pertenece el reino de los cielos. De ellos es, y que nosotros para entrar en el reino de los cielos tenemos que volvernos como niños. ¿En qué sentido? Pablo lo dice, que seamos niños en la malicia, maduros en el modo de pensar, pero niños en cuanto a la malicia. Es decir, que nosotros tenemos que ser como niños, tenemos que ser creyentes por naturaleza,
confiar plenamente en nuestro Dios, en nuestro Señor, en su salvación, en la obra del Calvario. Pero volviendo al texto de Mateo 19, versículo 14, dice allí: dejad a los niños venir a mí. De ellos es el reino de los cielos. No hay duda que es de ellos. Pero la palabra niños, que ahí sí está hablando de niños pequeños, la palabra griega utilizada allí es paidos. No es micros, como en Apocalipsis. En Apocalipsis es micros, pequeños en dignidad, no pequeños de edad. Pero aquí la palabra es paidos. De allí viene la palabra pedagogo, aquel que le enseña a los niños. De allí también viene la palabra pedófilo o paidófilo, aquel que abusa de los niños. Entonces la palabra es paidos, no es micros. Son palabras totalmente distintas. Entonces no puede Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 estar hablando de niños, está hablando de gente común y corriente, los don nadie de la vida. De eso está hablando. En Mateo capítulo 21, versículo 16, dice la palabra del Señor: de la boca de los niños, otra vez la misma palabra, paidos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste o perfeccionaste la alabanza, según el texto que uno esté citando, ¿no? Eso está tomado del Salmo 8, versículo 2. Mire cómo lo traduce la Biblia de las Américas. De la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza. Lo vuelvo a leer. De la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza. ¿Qué significa esto? ¿Podría el Señor en el momento del rapto dejar a los niños inocentes? No. Porque de la boca de los niños pequeños, de los niños de pecho, los paidos, te has preparado alabanza. Entonces, cuando suceda el rapto, el Señor se va a llevar a los niños pequeños e inocentes. ¿Hasta qué edad? No me lo pregunte a mí. Eso solamente lo sabe Dios. Solamente Dios sabe cuál es el punto de inflexión en que un niño, para unos será una determinada edad, para otros otra, pero solamente Dios sabe el punto de inflexión donde el niño ya es responsable. Por eso nosotros debemos instruir al niño en su camino, para que cuando fuere viejo, cuando fuere responsable, cuando fuere adulto, no se aparte de él. Pero mientras tanto, el niño pequeño, el niño que no tiene conciencia todavía del bien y del mal, de ellos es el reino de los cielos. No puede el Señor llevarse solamente a la iglesia y dejar a los niños. Usted dirá: bueno, pero estos son los niños de la tribulación. Lo mismo. De los niños es el reino de los cielos. Por lo tanto, el texto allí en Apocalipsis 13, 16 no está hablando de niños. La marca de la bestia va a actuar desde la mitad de la tribulación en adelante, pero no sobre niños pequeños, no sobre infantes, no sobre niños que no tienen razón, sino sobre ya personas. No me pregunta a mí qué edad, serán los 10, serán los 12, serán los 13, yo no lo sé. De ahí en adelante, cuando se adquiere conciencia del pecado, y esto es algo que solamente Dios lo puede saber, podrán ellos ser responsables de sus actos. Pero mire lo que dice, importantísimo, el versículo siguiente de Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, 17 dice: y que ninguno, estos que han sido marcados, pequeños y grandes, es decir, don nadies y famosos, ricos y pobres, libres y esclavos, que ninguno pudiese comprar ni vender. Entonces está hablando aquí de gente que tiene la capacidad de compra-venta, gente que tiene una cierta madurez, que tiene una cierta autonomía, una cierta libertad, ciertos derechos ya adquiridos como adultos. Los niños de 3 años, de 4 años, 5 años, ellos no compran autos, no venden casas, ellos no hacen las compras habituales, ¿cierto? No, ellos no las hacen. No van ellos, los niños de 5 años, al supermercado y pasan la tarjeta de crédito. No. Eso lo hacen solamente adultos. Fíjese que el texto es muy claro. Y que ninguno de ellos, esos adultos, pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, no puede, primero por la palabra griega empleada, segundo por las características que aquí se requieren para que se cumpla esa palabra. Lo que nosotros vemos en la Biblia es otra cosa.
De la boca de los niños y de los niños de pecho te has preparado alabanza. Cuando venga el rapto, el Señor se va a llevar a los niños que estén en esa condición que Él sabe, ¿cierto? Y cuando esté la marca de la bestia, los niños pequeños y los niños inocentes hasta la edad que solamente Dios sabe, pero tienen que ser, yo diría, en una opinión, en una sugerencia, 12 años, 13 años, no sé qué edad, 11 años, yo no sé qué edad, pero solamente van a ser marcados aquellos que tienen capacidad de compra y venta, no los inocentes. Ellos no van a recibir la marca de la bestia. Esta reflexión la hago porque, insisto, estos días veía un video como un pastor hablaba que niños desde 2 años en adelante, decía él, el tapaboca, el barbijo, esta mascarilla es el preparativo para la marca de la bestia que se va a poner desde niños de 2 años en adelante. Insisto, no sé de dónde sacó eso. No sé de dónde sacó, pero en la palabra de Dios no está. Quiero comentarle simplemente para terminar, porque esto es una reflexión, no son videos largos, que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, se llevó a sus niños. Dios no sacó solamente a los adultos de Egipto, no sacó a Moisés, a Aarón, bueno, y gente que tenía, no sé, mucha edad, gente que entendía la doctrina o cosas así. No. Dios se los llevó con sus niños. Cuando el Señor quita la iglesia, se los va a llevar con sus niños. Él sabe hasta qué edad. Él sabe en qué punto de maduración está cada niño. Y confiemos que Él lo sabe y que Él es justo, Él es verdadero. Y cuando suceda lo de la marca de la bestia, no son los niños los que van a ser marcados, sino solamente personas con capacidad de compra y de venta, gente con capacidad de razonar, de discernir, gente que entiende claramente qué es el bien y qué es el mal. Déjenos sus comentarios al pie del video, espero que seamos de bendición y todo esto es para reflexionar.